Sí, y mencioné algún par de cosas que quiero rescatar del sermón de la semana pasada. La primera de ellas es la definición de mayordomía cristiana, y como les advertí, sobre advertencia no hay engaño, les voy a preguntar ¿cuál es la definición de mayordomía cristiana que vimos la semana pasada? Varios apuntaron, así que pueden revisar sus apuntes. Administrar, básicamente, pero la mayordomía cristiana es administrar todos los recursos que Dios nos ha dado para la gloria de Dios y para la mejora de la creación. Palomita. Administrar todos los recursos que Dios nos ha dado para la gloria de Dios y la mejora de su creación. Es la definición de mayordomía cristiana, ¿verdad? Porque la mayordomía simplemente es administrar, pero veíamos como segundo lugar que la mayordomía cristiana se caracteriza porque parte del hecho de que Dios es generoso, que Dios provee. Entonces, como Dios provee, nos corresponde a nosotros administrar los recursos que Dios nos da. Y en tercer lugar, nos corresponde administrar los recursos que Dios en su generosidad nos da, porque para eso fuimos creados. En Génesis 1, Dios crea a la humanidad y la pone para que se fructifique, para que multiplique, para que haga crecer el jardín del Edén, produzca alimento para que haya vida. Me gustaría preguntarles, hermanos, en su experiencia, no necesitan confesarse ni nada, pero en su experiencia, ¿por qué nos cuesta trabajo ser buenos mayordomos? ¿Por qué nos cuesta trabajo ser buenos administradores? Porque creemos que es nuestro, ¿ok? Creemos que lo ganamos con nuestro esfuerzo. Gracias. ¿Alguien más? Falta de disciplina. Falta de inteligencia, de sabiduría, falta de organización. Bueno, ahí le paramos, ¿no? Yo creo que, aunque ciertamente todas estas son características o son problemas que enfrentamos cuando queremos hacer una buena mayordomía de los recursos de Dios, creo que fundamentalmente nos cuesta trabajo ser buenos mayordomos porque creemos que los recursos son insuficientes. Les voy a contar la historia de Karen. Karen era una alumna que tuve cuando daba clases de inglés, y en uno de los recesos ella estaba platicando con sus amigas, se estaba quejando con sus amigas de su novio Luis, porque Karen ya quería casarse, pero Luis no quería. ¿Y cuál era la razón por la cual Luis no quería casarse? Porque no tenían recursos. Para Luis no era suficiente la casa donde vivían, pero ya tenían una casa y ya vivían juntos, de hecho. Para Luis no era suficiente el dinero que tenían, pero los dos trabajaban en una buena empresa y de hecho estaban estudiando inglés porque les iban a dar un ascenso. Pero lo que más le caía mal a Karen era que Luis decía que si se casaba no iba a tener tiempo suficiente para ir a jugar fútbol. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente para nosotros? Que podemos tener dinero, tiempo, muchas pertenencias, pero hay algo en la naturaleza humana que nos cuesta trabajo creer que tenemos lo suficiente. Y como creemos que no tenemos lo suficiente, entonces lo guardamos, lo que tenemos, para que nadie más lo use, o lo mal usamos para obtener cosas que creemos que deberíamos tener, porque no estamos suficientemente contentos con lo que tenemos. Si tenemos miedo de que se nos acaben las cosas, y no estoy hablando solamente del dinero, puede ser cualquier otra cosa, lo guardamos, lo acumulamos, solamente para mí, para mi familia, y a veces ni siquiera para mi familia, solamente para mí. O al contrario, si creemos que mis recursos no son suficientes y veo que alguien más tiene, entonces busco la manera de obtener lo que él tiene, aun si tengo que quitárselo. Y esta historia es la historia de la humanidad desde siempre, desde Génesis 3, porque en Génesis 1 vimos que Dios manda al ser humano a que administre la creación. En Génesis 2 Dios le dice al ser humano: todos estos árboles son para ustedes, todos, menos uno, pero todos los demás son para ustedes. Pero en Génesis 3 leemos la historia de que están Adán y Eva en el jardín y entra un personaje extraño a ese lugar, la serpiente, que es el animal más astuto del jardín. Y dice Génesis 3, versículos 2 y 3,
que un día la serpiente le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Y este encuentro de la serpiente con la mujer es un encuentro en el que la serpiente hace dudar a la mujer de la generosidad de Dios. Dice: ¿es cierto que Dios no les deja comer nada, 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 nada? Y entonces la mujer dice: bueno, no, sí nos deja comer de los árboles del fruto, de los frutos de los árboles del huerto. Pero si se acuerdan, la semana pasada leímos que Dios dijo: pueden comer de todos los árboles. Pueden comer libremente hasta saciarse. Pero a la mujer, cuando le contesta la serpiente, se le olvidan esos dos detalles: que tenían todos los árboles para comer libremente de todo lo que ellos quisieran hasta saciarse. Y a mí me pasa a veces como Eva, cuando estamos llegando al final de quincena y es un mes que tiene una semana más, y entonces digo: híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Ya no tenemos dinero, ya se nos acabó. Uno se empieza a desesperar y llega mi esposa y me dice: oye, espérate tantito, pues aquí tenemos arroz, aquí tenemos frijolitos, ¿de qué te desesperas si todavía tenemos? Pero cuando nos entra la duda de que se nos están acabando las cosas, nos bloqueamos y no vemos lo que sí tenemos. Y así le está pasando a Eva, porque ahora se enfoca no en lo que sí tiene, en todos los árboles del huerto para comer libremente, sino se enfoca en lo que no tiene, que es aquel árbol del fruto prohibido. Y la serpiente ve esa oportunidad y aprovecha para engañarla. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Le sugiere a Eva, como que insinuando que Dios no es tan generoso, ¿verdad? Porque Él les impide comer de un árbol. Si ya les dio todo, que Él les impide un árbol más. Y Eva queda convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió, y le dio a su esposo que estaba con ella, y también comió. Entonces Eva duda de la generosidad de Dios, es una duda plantada por la serpiente. Se olvida de la abundancia que tiene y se enfoca en lo que no tiene para usurparlo, para robarlo, porque eso es esencialmente lo que hace Eva y Adán. Y entonces pierde todo lo que sí tenía, porque entonces son expulsados del jardín del Edén. Y esta historia se repite una y otra vez en la Biblia, una y otra vez en la Biblia. David vio a la mujer, tenía 2 esposas, pero no era suficiente, quería esa, la manda a llamar, mata al esposo, queda embarazada la mujer, la familia de David se viene para abajo. Acán, uno de los miembros del ejército de Israel, tienen que conquistar Jericó, tienen que destruir todo el botín, ve una parte del botín que le gusta, le parece que no tiene suficiente, se lo queda, lo esconde y al final muere apedreado cuando se descubre su pecado. Y si seguimos así la historia, vamos a ver que todas las historias de la humanidad terminan en tragedia porque alguien codicia lo que no le pertenece, lo toma por la fuerza y entonces viene una desgracia. Incluso quizás en nuestras vidas, a veces pensamos que no tenemos suficientes recursos y entonces, como les decía, nos escondemos, nos da miedo que se nos acaben y los guardamos, ¿verdad? Nos los quedamos. O como no tengo suficientes recursos, veo la manera de obtener más recursos y a veces lo hago de la manera equivocada, errónea. Y no quiero aquí minimizar ni culpar a la gente que efectivamente no tiene suficiente, porque hay gente que realmente no tiene suficiente, que por más que se esfuerza, por más que se empeña, no tiene suficiente. Y eso es precisamente porque alguien que probablemente tenía suficiente quiere más, y entonces los recursos que le tocaba dar a su trabajador, pues le quita un poquito del salario. O si la familia necesitaba algo, como yo quiero algo, pues le quito un poquito a mi familia. Y entonces mucha gente que no tiene suficiente es porque hay alguien que está actuando injustamente contra ellos. Y tampoco quiero decir que quienes tienen suficiente y que tienen pues buenos recursos estén obrando mal, ¿no?
Mucha gente se esfuerza y se empeña y de manera honesta y sincera y trabajadora obtiene lo que tiene. El punto aquí es que cuando dudamos de la generosidad de Dios y nos olvidamos de lo que tenemos, entonces queremos más, codiciamos más y lo tomamos por la fuerza. Y entonces por eso a mí me parece que el síntoma o la raíz de una mala mayordomía cristiana es la insatisfacción, el egoísmo y la codicia humana. Porque si la mayordomía cristiana se fundamenta en la generosidad de Dios, lo opuesto de la generosidad es la codicia, es la insatisfacción, es el egoísmo. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos ser buenos mayordomos? ¿Cómo podemos vencer la insatisfacción, el egoísmo y la codicia para ser buenos mayordomos? Bueno, 4 o 5 ideas generales para que vayamos pensándolo. En primer lugar, debemos recordar que el valor de nuestra vida no lo define lo que tengamos. Llámese dinero, llámese posesiones, llámese lo que se llame. El valor de nuestra vida no lo definen nuestras posesiones. En Lucas capítulo 12, versículo 15, hay 2 hermanos que están peleando por la herencia. Y entonces Jesús les cuenta una parábola de un hombre que tenía muchas cosas, tenía muchos graneros, muchos campos, y entonces decide construir más graneros para guardar más granos y obtener muchas riquezas. Y al final Dios le dice, tonto, hoy vas a morir y todo lo que tenías se va a perder. Y Jesús sanciona diciendo, tengan cuidado con toda clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. La vida no se mide por cuánto tenemos. Si tenemos mucho, si tenemos poquito, nuestra vida no depende de lo que tengamos o no tengamos. Eso es algo contracultural, porque el mundo en la actualidad se fija primero en lo que tienes y en base a lo que tienes te otorga un cierto estatus, un cierto valor. Pero Cristo nos dice, la vida no se mide por lo que tienen, el valor no se mide por lo que tengamos. Nuestra vida no vale más si tenemos más, no vale menos si tenemos menos. Nuestra vida tiene dignidad y se mide por el hecho de que somos la imagen de Dios. Y si somos la imagen de Dios, entonces en nuestra esencia tenemos el valor suficiente. Las posesiones que tengamos de más o que tengamos de menos no nos definen. En segundo lugar, podemos confiar en la provisión de Dios. Confiar en la provisión de Dios. En Génesis 3 leemos otro problema de generosidad, otro problema de administración de los recursos. Abraham y su sobrino Lot están viajando hacia la tierra de Canaán y se han hecho de grandes ganados, de grandes números de cabezas de ganado, y entonces sus pastores se están peleando por el territorio. Y Abraham, sabio como siempre, dice a Lot, no podemos estarnos peleando, somos familiares, escoge tú la tierra que te guste y deja a mí lo que no quieras, y cada quien que se vaya por su lado. Y entonces dice la Biblia en Génesis 13, versículos 14 al 17, bueno, dice desde antes, que Lot miró la tierra y vio de un lado que estaba todos los campos regados, fértiles, verdes, como el jardín del Edén. Del otro lado, por contraste, no había esa fertilidad. Y entonces Lot decide irse donde había más fertilidad, dejando a su tío pues donde había menos calidad en la tierra. Y Abraham no dice nada, Lot se va por ahí. Pero en el capítulo 13, versículos 14 al 17, el Señor le dice a Abraham, levanta ahora tus ojos y este lugar donde estás, y desde el lugar donde estás mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Abraham hizo un acto generoso, le dijo a su sobrino, escoge lo que quieras, ¿sí? Llévate lo que quieras. Lot se aprovechó de esa generosidad, pero Dios no abandonó a Abraham. Dios no abandonó a Abraham. Podemos nosotros entonces confiar en que si somos buenos administradores y aprendemos a ser generosos como Dios es generoso, cuando parezca que no tenemos recursos, Dios hará su provisión por nosotros.
Entonces, en primer lugar, podemos ser buenos mayordomos recordando que el valor de nuestra vida no lo definen nuestras posesiones. En segundo lugar, confiando en la provisión de Dios. En tercer lugar, podemos ser buenos mayordomos siendo fieles, siendo fieles. Leíamos este pasaje de Mateo 25, la parábola cuando un hombre se va y le deja a sus criados, a sus siervos, 5 monedas de plata a uno, al otro 3 y al otro 1, o al otro 2 y al otro 1. Y entonces se va y regresa y al final cada uno de ellos le da cuentas, ¿verdad? Los primeros 2 duplicaron lo que tenían, el tercero no duplicó, sino que tuvo miedo. Otra vez el miedo de que los recursos se acaben, de que los recursos no sean suficientes. Tal vez la Biblia no lo dice, Jesús no lo dice. Él pensó que un talento no era suficiente, que se podía perder, que no alcanzaba para nada, y mejor decide esconderlo. Pero los demás, los otros 2 siervos, sí trabajaron con ese talento y lo hicieron crecer, lo hicieron duplicar. Y entonces el Señor les dice: buen siervo y fiel, has sido fiel sobre poco, ahora tendrás más a tu cargo. Me gusta esta expresión, le dice: entra en el gozo de tu Señor, ven a celebrar conmigo. Y al otro le dice: siervo infiel. Lo que a Dios le interesa ciertamente es que hagamos una buena administración de los recursos, pero sobre todo que hagamos una fiel administración de los recursos, que seamos fieles, que seamos confiables con lo que el Señor nos ha dado, que seamos cuidadosos con lo que el Señor nos ha dado. Y fíjense lo que le dice el Señor al siervo infiel, le dice: por lo menos lo hubieras metido a Banco Azteca, ¿no? Y ahí con los centavitos que te genera el interés, pues con eso me lo hubieras dado. Si no confiabas en tus propias fuerzas, hubieras pedido ayuda. El punto aquí es que debemos ser fieles. Y parte de ser fieles es el número 4, escuchar la dirección de Jesús. Otra vez, uno de los pasajes que leímos en este domingo, cuando Jesús va a predicar en el Evangelio de Lucas, va a predicar y entonces está en una barca, terminando de predicar, le dice a Pedro que vaya a mar adentro y que eche las redes. Y Pedro, que le dice: Señor, ya pescamos, no hay nada, nuestro esfuerzo fue insuficiente. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Echa la red de nuevo, y la red se llena otra vez. Este es un milagro de provisión, es un milagro de generosidad. Pero Pedro y los pescadores tuvieron que escuchar y seguir la dirección de Jesús, aún cuando les parecía algo ilógico. Ya trabajamos toda la noche, es más, se pesca de noche, cuando los peces aprovechan el silencio para salir a comer a la superficie. De día no, de día hay mucha gente ya, los peces se esconden. Es ilógico lo que Jesús les está pidiendo, pero ellos escuchan la dirección de Jesús y sus redes se llenan. Podemos ser buenos administradores cuando escuchamos y prestamos atención a la dirección de Jesús. Recordamos entonces, somos buenos administradores cuando recordamos que nuestro valor no depende de nuestras posesiones, cuando confiamos en la provisión de Dios, cuando somos fieles con lo que el Señor nos ha dado, cuando escuchamos la dirección de Jesús. Este último milagro me encanta porque es un milagro que apunta hacia el reino de Dios. Una vez que pescan todo, es como si Jesús les dijera: ya tuvieron la pesca más grande de su vida, pues se van a retirar de pescadores. Ahora se van a ir a pescar hombres, van a ir a anunciar el Evangelio, a traer gente para el reino de Dios. Y entonces ellos tienen que renunciar otra vez a la vida que tenían y confiar en la dirección de Jesús para ir a traer gente al reino de Dios. Y por eso el último punto es: para ser buenos administradores debemos buscar primero el reino de Dios.
Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, como dice la versión Pastor Lemuel, todo lo demás es lo de menos. Todo lo demás es lo de menos. Busca primero el reino de Dios. Una de las personas que más me influyó para responder afirmativamente al llamado de Dios al pastorado es un músico que se llama Jonathan Quero. Él tenía o tiene todavía una academia de música en la iglesia de su papá, y cuando yo empecé a estudiar música hace 20 años o más, él nos contó su historia y nos dijo: mis papás no querían que yo estudiara música, querían que yo estudiara otra cosa, y yo me metí a estudiar ingeniería computacional, pero no era lo que yo sentía que Dios me estaba llamando a hacer. Yo sentía que Dios me llamaba a ser músico. Y entonces escuché este texto que dice: busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Y entonces yo decidí que si Dios me estaba llamando a ser músico, iba a estudiar música, y todo lo demás Dios me lo iba a proveer. Y recuerdo sus palabras, porque él decía: no tengo un coche de lujo, no tengo un coche del año, pero nunca me faltan moneditas para irme en el pecero, para tomar el metro. No me ha faltado nada, porque primero busqué el reino de Dios y su justicia. ¿Se acuerdan de ese himno? Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre así. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Dios cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Podemos confiar entonces, podemos confiar que los recursos que Dios nos da son suficientes para nosotros, son suficientes para nosotros. Y de ahí construimos con lo que tenemos. De ahí, si tenemos que duplicar o triplicar o meterlo al Banco Azteca o lo que tengamos que hacer, si tenemos que aprender claves de administración, si tenemos que aprender a organizarnos mejor, si tenemos que aprender a cuidar de nuestro tiempo, de nuestras cosas, todo eso viene adelante, viene con el crecimiento, viene con el desarrollo. La clave está en que como Dios es generoso, Dios cuida de nosotros, que como tenemos la imagen de Dios, nuestra vida vale por lo que somos y no por lo que tenemos, que podemos confiar en la provisión de Dios, que debemos ser fieles, sí debemos ser fieles con lo poco o con lo mucho o con lo más o menos que tengamos, que tenemos que escuchar la dirección de Jesús cuando nos pide que hagamos algo, confiando que si buscamos primero el reino de Dios, lo demás es lo de menos, lo demás viene por añadidura. Cómo ser buenos mayordomos del Señor. En los siguientes domingos vamos a hablar de específicamente 3 áreas en las que podemos aplicar nuestra mayordomía cristiana. Por lo pronto, quedémonos con esto: podemos ser buenos mayordomos cuando confiamos en Dios y somos fieles a Él. Estén de pie.